Hola Andrea, bueno, como te dije, vamos a ver en historia, vamos a hacer un repaso de lo que nos tenemos que examinar la semana que viene y correspondería al tema 4. En el tema 4 vamos a hablar del pensamiento musical en la Baja Edad Media. Entonces, lo primero que tenemos que saber es un poco el contexto, ¿vale? Venimos del, en la Baja Edad Media se desarrolla sobre todo entre los siglos XI hasta mediados, casi finales del siglo XVI. Entonces, ¿qué pasa durante estos siglos? Pues se produce un cambio de mentalidad brutal porque pasamos del teocentrismo al protohumanismo. El teocentrismo ya sabemos que es tener a Dios como centro del universo. Y pasamos al protohumanismo, que el protohumanismo es eso. Seguimos siendo el hombre como el centro del universo, pero con una serie de cambios en la filosofía que no es al 100% correspondiente con el humanismo como tal. Pero bueno, podemos decir que pasamos del teocentrismo al humanismo, básicamente. Debido a este cambio de pasar de una filosofía a otra, mejor dicho, este cambio hace que se produzca un hecho histórico que llaman el milenarismo, ¿vale? Que es la idea de que el mundo se va a acabar en el año 1000 porque era lo que decía Dios y ahí se acabaría. Entonces nos damos cuenta de que con el paso del tiempo sí hemos estudiado y nos hemos dado cuenta, sobre todo si has visto filosofía, que el milenarismo fue una época que duró muy poco tiempo, ¿vale? Es cuestión de siglos, pero poca gente creía en esto, ¿vale? Poca gente creía que el mundo se acabaría. Sin embargo, siglos más tarde llegaron los mayas y dijeron que se acaba el mundo y todo el mundo vino, que se acaba, ¿vale? Después, ¿por qué esto del milenarismo? Porque fue una interpretación equívoca, errónea, del Apocalipsis de San Juan. El alto clero, ¿vale? Sabía que esa confusión estaba por ahí purulando, ¿vale? Sabía que había información errónea y aprovecha la ocasión para quedarse con todos los bienes que el pueblo le daba a la iglesia a cambio de recibir un perdón, ¿no? De poder por lo menos morirse tranquilamente. Entonces, a raíz de esto, cuando llega el año 1000 y no se acaba el mundo, la iglesia dice que es un perdón de Dios, que Dios nos ha perdonado por nuestros pecados y nos ha ofrecido ese perdón en forma de seguir dejándonos la tierra tal y como la conocíamos. En vez de acabar el mundo en el año 1000, pues acabará más adelante. Y claro, la iglesia, pese a decir que eso de que el mundo no se acabase fue un perdón de Dios, decide no devolverle a estos ciudadanos los bienes que ellos han entregado a cambio de ese perdón. Por lo tanto, los ciudadanos se ven como engañados, ¿no? Estafados, que en realidad es lo que es. Y entonces les dice que bueno, pues que no les puede devolver los bienes porque se supone que es un perdón hacia Dios y que de alguna forma hay que compensarle. Entonces los ciudadanos ven esto como una negativa y una decepción. Entonces hay muchos creyentes que dejan de creer. Entonces, pero no dejan de creer en Dios, dejan de creer en la autoridad y en la moralidad que tiene la iglesia. ¿Vale? Entonces estos son hechos que hacen que ocurran todo este tipo de pensamiento que veremos ahora después. ¿Qué otra cosa ocurre? Pues se produce una lucha de poder entre dos ideas. Por un lado, genera que varios miembros de la iglesia pues se plantean modificarla y renovarla, de ahí que aparezca la polifonía, y además la iglesia asume la responsabilidad de todo lo que ha acontecido con el tema del milenarismo y se adapta a los cambios. Por lo tanto, se producen cambios sociales, culturales, políticos, económicos, que al final lo que consiguen es que el comercio resurja, ¿vale? Vuelva otra vez a funcionar junto con las vías comerciales y aparecen las primeras universidades, donde algunas son de la iglesia y otras no lo son. Es decir, unas son eclesiásticas y otras laicas.
Entonces, sabiendo el contexto, tanto histórico como sobre la cultura como de la filosofía, nos metemos en las características propias de este pensamiento. ¿Cuáles son las más importantes? Pues primero la mentalidad protohumanística, es decir, todo el arte renace, es como si estuviésemos en un renacimiento falso, ¿vale? Para que te hagas una idea. ¿Por qué? Pues porque en general, porque no aparecen obras de arte gordas, por eso no es renacimiento. Entonces, ¿en qué se basa esta filosofía? La razón básica de esta filosofía es la búsqueda continua y persistente de la belleza, ¿vale? Dentro de lo musical, pues nace la polifonía, que ya lo hemos comentado antes, que es una nueva ideología que sale de la escuela de Notre Dame en Francia, y esta música pues renace de la música monódica, ¿vale? Que es la profana, la que no es religiosa, y la música instrumental, que tampoco es profana, que tampoco es religiosa, perdón. Entonces, este pensamiento se divide en dos etapas. La primera etapa, que abarca prácticamente 3 siglos, del 11 al 13, los tratados se centran en el aspecto práctico de la música y se realiza un estudio muy exhaustivo de la polifonía, ¿vale? Diciendo lo que se puede, lo que no se puede, etc. En la segunda etapa, que es desde la primera mitad del siglo XV hasta que acaba, que es casi mediados finales del XVI, en esta etapa realizamos esos tratados donde aparece todo sobre la polifonía, ¿vale? Que se centra en la forma de expresar artísticamente, en el análisis sobre la polifonía, el ars nova, etc. Y por último, todo esto nos lleva a que existen ya nuevas definiciones sobre la música. Por lo tanto, al tener nuevas definiciones de la música, hay que hacer otro tratado con esas definiciones. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a entrar en los filósofos de la primera etapa de la Baja Edad Media. En la primera etapa, acuérdate que puse 2 veces primera etapa, así que los que vamos a ver ahora son la primera y después de la segunda. La primera etapa, pues destaca Guido de Arezzo, que Guido de Arezzo fue muy importante. ¿Por qué? Porque Guido de Arezzo es un ejemplo de ese cambio de mentalidad que se produce. Guido de Arezzo tenía, antes de que se acabase supuestamente el mundo, tenía las mismas ideas que tenía San Agustín. Pero después de todo lo que ocurre con la Iglesia y del engaño que hace la Iglesia y demás, Guido de Arezzo sigue creyendo en la Iglesia y sigue siendo parte de la Iglesia a pesar de todo lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Guido de Arezzo está enamorado de la Iglesia, ¿vale? Siente un amor profundo, por lo que plantea la necesidad de realizar una serie de cambios en la Iglesia para poder evolucionar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de varias obras. Entre ellas, bueno, pues destacan esas 5 que te he puesto ahí, pero hay muchas más. ¿Cómo lo hace? Pues defiende la música practicada, cosa que es poco habitual, ¿vale? Defiende la música practicada y invita a hacerlo. Invita a hacerlo y además con todo lo de la ley. Además, defiende la música que enseña, algo que no se conocía hasta ahora. Entonces también es otro puente que Guido de Arezzo ofrece para ello. ¿Por qué facilita eso? Porque insiste en que es necesario el ensayo, el estudio, la práctica, el repaso, puedo llamarlo de muchas maneras, pero en resumen, ensayar, sabe que necesita estudiar, sentarse, tocar, practicar, ¿vale? Por ello, para que la gente vea que efectivamente funciona, invita a que hagan discanto, que no es más ni menos que polifonía. ¿Cómo? Leyendo su tratado de música en chiriadios, ¿vale? Entonces, ese tratado es más importante y es uno de los que te tienes que aprender, porque además te va a entrar varias veces. Una de las cosas que ya se termina con esto con Guido de Arezzo, a pesar de ser una de las personas pro a favor de la polifonía, no pertenece a la escuela de Notre Dame, pero la apoya. ¿Cómo?
pues, crea recursos, herramientas, formas de enseñar, etcétera. ¿Cómo? Pues por ejemplo le pones nombre a las notas, escribe un himno a San Juan, inventa el tetragrama para poder empezar a escribir música en pentagrama, aunque bueno, escribe el tetragrama, que son solo 4 líneas, solo se utilizaban en la Edad Media y el Renacimiento, ¿vale? Entonces es un paso más, pero oye, pues que le pongan nombre a las notas, interesante, ¿vale? Dentro de la alta escolástica, que es otra cuestión importante, entramos en que es una escuela filosófica que defiende el teocentrismo de San Agustín, pero por el tema del renacimiento carolingio y por el milenarismo que ocurre y tal, entra en la fase de la alta escolástica durante los siglos del 10 al 13, es decir, un siglo antes que Guido de Arezzo. ¿Qué es importante de esta alta escolástica? Pues existe una diferencia entre filosofía, religión y ciencia, ¿vale? Cada cosa tiene su sitio, ¿vale? Como se dice aquí en Tomare, cada mochuelo tiene su olivo, pues cada uno se va a su sitio. ¿Qué hace esto? Pues esto genera una repercusión en la música, ¿vale? Porque a la música se le va a dar su sitio. Y si cada ciencia está separada, pues mejor que mejor. La alta escolástica dice que todo puede explicarse a través de la razón, ¿no? Menos la fe. La fe no se puede explicar, porque la fe es algo que no se ve. Y aparte de que no se ve, como no la podemos explicar con ciencia ni con matemáticas, pues no se puede explicar, ¿vale? De hecho dicen, y creo que te lo pongo ahí, si la fe se puede explicar con ciencia, no es fe, es ciencia, ¿vale? Y por último, nos dice que todo el conocimiento que nosotros conocemos viene de la experiencia, y la experiencia de sentir y vivir lo que sea. ¿Por qué? Porque es necesario el tener sentido común y conocimiento, porque hay que experimentarlo todo, ¿vale? Tú, por ejemplo, aunque tu madre te diga, Andrea, no ponga el dedo en el fuego, Andrea, no ponga el dedo en el fuego que te quema, hasta que tú no pones una verde en el fuego y te quema, no sabes si está bien o está mal, ¿vale? Entonces, pues aquí ocurre lo mismo. Por último dice que la experiencia de una obra de arte es conocimiento, es decir, experimentar una obra genera conocimiento. Por lo tanto, ya el arte no es solamente para la iglesia, el arte es para más gente. Otra persona importante, que creo que había 6, otra persona importante es Jerónimo de Moravia. ¿Por qué destaca? Porque tiene un tratado llamado Tractatus de Música. En él habla sobre lo que se perdió en la Alta Edad Media, relacionándolo con el cuerpo y la mente, que hay que acordarse de que el cuerpo y la mente pues, es algo que trabaja mucho Platón, es algo que también trabaja mucho Pitágoras, incluso Plotino también hace una mención, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ya que habla, relaciona ese cuerpo-mente, nos está dejando claro que él es seguidor de la filosofía aristotélica, ¿vale? Aunque la llamamos neoaristotélica por la modernidad de que se le incluyen. A Jerónimo de Moravia, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, le reconoce el valor de la obra que tiene Aristóteles. Aunque como Aristóteles dice que el cuerpo es sensual y la mente es algo metafísico, pues se pone en duda, pero bueno, tienen en gran valor a lo que decía Aristóteles. Considera que el cuerpo son los sentidos. Por lo tanto, la música practicada es arte, pero a través de los sentidos. Y la mente, como se relaciona con la razón, es igual a la música de composición, a la música compositiva. Por lo tanto, esa música compositiva es ciencia, es matemática, ¿vale? Entonces, como dando a entender que el cuerpo es como el pecado y la mente es lo más,
lo mejor, ¿vale? De la música, ¿qué visión tiene? Pues una visión relacionada con la ciencia. De ahí que genera 3 categorías. La música llana, que corresponde al gregoriano, la música mensural, que corresponde con la medida y la polifonía, y la música instrumental, donde aparecen instrumentos nuevos. Jerónimo de Moravia se pregunta sobre una cuestión que hacía Pitágoras sobre la música de las esferas, y es, ¿existe esta música? Se lo pregunta, no sabemos si al final decía que sí o decía que no, pero se lo pregunta. Después conocemos a Santo Tomás de Aquino, que ya los 3 siguientes que vienen son muy cortitos. De Santo Tomás de Aquino solamente podemos decir que su obra más importante es la Suma Teológica. En ella se ven todas las ideas que aporta y propone, ¿vale? O ofrece a la alta escolástica. Y además hace hincapié en lo importante que es vivir una experiencia positiva con relación a una obra de arte. La práctica de la obra pues debería estar basada en la ciencia, ¿vale? Una teoría científica. Y define la música como ciencia y como resultado de esta ciencia aparece la obra de arte, ¿vale? Todo está relacionado. Aquí no hay hilo sin cabo. Franco de Colonia y Alberto Magno son los últimos que vamos a ver en esta etapa. ¿Qué podemos decir Franco de Colonia? Franco de Colonia es muy importante porque es el que genera la figuración de las notas, ¿vale? Aparece la longa, el doble longa, breve, semibreve, etc. Escribe, un compositor de la Escuela de Notre Dame, que no lo he dicho. Destaca por la composición de motetes, es uno de los mejores escritores de motetes que existe en la escuela francesa. Además, inventa la escritura franconiana, que dando un paso más que Juan de Garlandia es de hace más años que Tutankamón. Y escribe el tratado Ars Cantus Mensurabilis, que es donde habla de la polifonía y rechaza la monodía. Dice que no quiere monodía, que la monodía caca, solo polifonía. Entonces, gracias a este tratado, escribe además y crea la duración de las notas, ¿vale? La figuración, que son esas, la longa, la breve, la doble longa, la semibreve, etc. De Alberto Magno, pues poco. Hace comentarios sobre la práctica de la música. Sus escritos se encuentra un comentario suyo sobre la poética de Aristóteles. No quiere la música de la esfera de Pitágoras, considera que es una tontería, ¿vale? Y según él, porque el movimiento de los cuerpos de los astros no puede hacer ruido, ¿vale? Y nosotros no lo oiríamos, pues estamos muy lejos. Por último, de este hombre, podemos decir que escribe sobre las proporciones de la música y los 3 niveles subjetivos en los que el canto llano puede trabajar en el alma humana. Es decir, esta persona, pese a no estar de acuerdo con Pitágoras, sí cree en el tema este de la música alopática o homeopática. Sí piensa que la música puede sanar, ¿vale? De un modo u otro. Entonces dice que existen 3 fases. La primera sería purgar lo impuro, es decir, quitar los pecados, iluminar, la iluminación que conduce a la contemplación, es decir, perdonar, ¿vale? O sea, quitar los pecados para poder ir al paraíso supuestamente, y la nutrición a través de la contemplación, es decir, una vez que yo ya he quitado todos los pecados y ya supuestamente estoy en el paraíso, a partir de ahí yo me puedo engrandecer de conocimiento para poder seguir estando en el paraíso, ¿vale? Es algo que, bueno, tampoco que sea muy importante, pero bueno, yo te lo he puesto porque un poquito de información tampoco está mal. Y en la segunda etapa, aunque yo me equivoco y he puesto otra vez primera, aparecen poquitos: Guillermo de Ockham, Félix de Vitti y Joan de Muri, ¿vale? De Joan de Muri va a ser el primero que vea, y es básicamente porque solamente te he puesto
que es el escritor del tratado Ars Nova Musica, ¿vale? Es uno de los últimos tratados que se escriben sobre este tipo de música y ya no voy a escribir más nada, ¿vale? Considero que si no te ha dicho nada, pues yo tampoco te lo voy a poner. De Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham podemos decir varias cosas. La música es arte, por lo tanto tiene que ser canónica, ¿vale? La música tiene que generarle placer al ser humano, ¿vale? Para que sea una experiencia positiva y que lleve al ser humano a conocer cosas nuevas y a una sabiduría mucho más extensa, mucho más amplia, ¿vale? Además, es considerado el creador del nominalismo, ¿vale? No existe el mundo de la idea de Platón, algo que está muy de acuerdo con Aristóteles, ¿vale? No está de acuerdo con que el mundo de las ideas exista y casi que tampoco con el mundo de la esfera de la música de las esferas de Pitágoras. Insiste en que el bien se complementa con lo bello. Por lo tanto, una obra de arte tiene que tener algo bueno y algo bello. La experiencia estética positiva de la que hemos hablado antes es una fuente de conocimiento para Guillermo de Ockham. Por tanto, la obra de arte no tiene por qué ser religiosa solamente, ¿vale? Como decía la alta escolástica, la obra de arte puede ser también profana, ¿vale? La obra de arte es para todos los públicos, básicamente. Y de Philip de Vitry, que es el último autor o compositor que vamos a ver en este tema, es el creador del Ars Nova, oficialmente, ¿vale? Aparece Guido d'Arezzo por ahí, pero Philip de Vitry es el creador nato. Pertenece a la segunda escuela polifónica, ¿vale? No pertenece a Notre Dame. ¿En qué año crea Ars Nova? En 1322. ¿Cómo? Escribe un tratado, ¿vale? En el que incluye la notación científica, la notación musical y piensa que su época es la mejor de todas. La verdad es que si nos paramos a pensar, sí. Vitry, ¿en qué mejora lo que ya hay? Mejora la figuración, ¿vale? Mejora la notación. La medida binaria está al mismo nivel que la medida ternaria. Aparece la notación mensural, donde se ve la figuración breve y la polifonía se destaca mucho más aún. Se combinan medidas binarias con medidas ternarias, ¿vale? Generando motete isorrítmico. Estos motetes isorrítmicos son patrones rítmico, melódico o rítmico melódico que se repiten a lo largo del motete, ¿vale? Se realiza en latín con todas las voces haciendo la misma letra. Puede haber pasajes fugados o a modo canon, pero la melodía del tenor, que nosotros la llamamos color, va sobre patrones rítmicos idénticos que la melodía de la soprano, que es lo que nosotros llamamos taleas, ¿vale? Entonces, este sería todo el tema, ¿vale? Un tema bastante cortito. Además, yo te lo he intentado hacer lo más facilito posible, lo más resumido, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a conocer un poquito más a la hora de preparar toda esta información. Vamos a ver cómo la estructuramos para poder meterla aquí dentro. Entonces, me voy a venir aquí a mí esto que ya tengo yo aquí mi papelito preparado y vamos a ver qué es lo primero. ¿Cómo estructuro yo la información? Hemos hablado muchas veces de cómo organizar esta información para poder hacer cuadros de texto, pero claro, yo no sé si llegará un momento en el que a lo mejor te pierdas, ¿no? Y ya quizás no te acuerdas de la filosofía de Pitágoras o no te acuerdas de la filosofía de Platón, ¿vale? Entonces hay que tenerlo fresco y una manera de tenerlo fresco es realizar de vez en cuando algunos esquemas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo esta forma de trabajar? Yo primero realizo el esquema, ¿vale? Incluso habiendo hecho el cuadro resumen, sigo haciendo esquemas. Entonces, puntos importantes a tratar.
lo primero que voy a añadir va a ser el contexto. Después voy a añadir aquí las características propias de la filosofía. Y después vamos a añadir las etapas. Entonces, dentro de estas etapas, bueno, dentro del contexto que tengo que poner, pues básicamente lo primero que voy a poner es, bueno, que tú no vas a ver los apuntes, tú no vas a ver el tema que tú tienes en Classroom, porque ese tema yo no lo, o sea, lo tengo puesto en el ordenador y como estoy con el iPad no lo vas a ver, pero es para tenerlo apuntado a un lado y mirándolo lo hacemos más rápido. Primero, ubica la fecha. La fecha estamos hablando de que datamos del siglo XI al siglo XVI, ¿vale? Uno de los casos importantes es que pasamos del teocentrismo al protohumanismo. Eso es un dato importante. Entre media, voy a poner aquí que aparece el milenarismo. Sí. Milenarismo, ¿vale? La Iglesia se queda con bienes a cambio del perdón de Dios para el fin del mundo. Bueno, yo ya hace mucho tiempo que dejé de saber escribir. Después, cosa importante que yo diría, al no acabarse el mundo, el pueblo desconfía de Iglesia. Ya tendría el resumen hecho entero, ¿vale? El resumen del contexto. En 4 puntitos de nada me lo he resuelto. Características propias de esto, pues básicamente voy a poner puntos iguales, ¿vale? No me voy a entretener mucho tampoco. Ahí. Y ahora vamos a poner. Primer punto. Renace el arte. Es un aspecto importante. Punto número 2. Vamos a poner aquí. Búsqueda de la belleza. En el punto número 2 voy a poner nace la polifonía. Es importante. ¿Dónde? Escuela Notre Dame. Lo he escrito al revés. Bueno, no pasa nada. Qué desastre. Vale. Cosa importante. Práctica musical. La práctica musical va a prevalecer. Estudio intenso de la polifonía. Definitivamente no sé escribir. Y por último me quedan, sí, expresión artística, y mejora en el Ars Nova. Y por último vamos a poner
nuevas definiciones de música. Aquí hemos con 6 puntitos, pues también hemos dejado las características claras y además creo que están mucho más estructuradas. De los pensadores, aquí hay 2 etapas, entonces dentro de las 2 etapas vamos a añadir aquí una pedazo de raya, porque hay que poner muchas cosas. Esta raya no me gusta. Vamos a poner la raya así y si hacen falta pues la agrandamos. Primera etapa. Y dentro de la primera etapa vamos a poner una rayita. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner aquí 2 derechos. Y 2 derechos. Y de aquí 2 derechos puedo extenderme mucho o simplemente centrarme. Voy a poner una pequeña rayita, estos son rayitas, rayitas, rayitas. Y vamos a poner cree en la iglesia y propone hacer cambios. Eso es importante. Vamos a meter su tratado. Música en Chiriadius. Le vaya a tener el nombre. Y después pone a descanto. Crea el nombre, pone nombre a las notas. E inventa el tetragrama. Yo mi esquema los hago así, ahora cada uno que lo haga como quiera. Mi yo influencer. Bueno, ahora pondría la alta escolástica, que también es importante. Definitivamente no se escribe, vamos. Bueno. Después de la alta escolástica, yo no me metería mucho en todo el tema este así de gordo. Yo básicamente voy a poner las características propias, ¿vale? Entonces me voy a meter, bueno, antes de poner los palitos voy a ir haciendo los puntitos. Diferencia, religión, filosofía y ciencia. Esto es un punto importante. Punto número 2. Todo se explica la razón menos la fe. Y por último, el conocimiento, el saber, voy a poner para cambiar de tanto conocimiento, el saber proviene de la experiencia. Este sería la alta escolástica. Siguiente punto. Jerónimo de Moravia. Voy a reducir el nombre porque si no me va a caber. Jerónimo de Moravia. ¿Qué pongo? El tratado de música más importante que tiene. Vamos a ponerlo aquí. Tractatus de música. Neoaristotélico. No sé escribir. Después pondría relaciona. Voy a poner cuerpo con sentidos. Y voy a poner mente con la ciencia. ¿Vale?
Y los tipos de música. Música. Voy a abrir aquí una rayita y voy a poner llano, gregoriano. Vamos a poner aquí mensural. Ya no me cabe nada más. Medida y polifonía. Y por último vamos a poner la instrumental. En esta no hace falta poner nada porque es de instrumento. Y ya está. Por último voy a poner aquí cuestiona a Pitágoras. Esto es importante porque luego no sabemos y en verdad muchos se cuestionan entre ellos. Yo no sé si me va a caber a mí aquí todo este. Bueno, Santo Tomás de Aquino lo vamos a poner una rayita. De hecho, voy a poner por aquí en medio, si no me va a caber. Voy a poner aquí a Tomás, voy a poner Santo Tomás de Aquino. Tú tendrás más hueco, pero yo es que no tengo más hueco. Quiero que me quepa en una hoja. Entonces, y además que es que yo no sé escribir aquí. Total, de este hombre voy a poner suma teológica. Bueno, lo mismo lo escribo mal. Teológica. Después, ya está, no voy a poner más nada. Después aquí voy a poner a Franco de Colonia. Y voy a poner una flechita para abajo y voy a poner crea duración de notas. Porque en verdad es lo más importante. Pondría los nombres, ¿vale? Longa, breve, doble longa, semibreve. Pero bueno, a ti te va a caber, tú lo haces mejor. Importante, motete. Esto es importante. Y Alberto Magno, que como no es tan importante, pues no lo voy a poner. A ti creo que no te viene, pero bueno, yo no lo voy a poner. Vale. Y ahora me queda la segunda etapa. Entonces la segunda etapa la vamos a poner aquí. Uy, esto no tiene rayita aquí. Segunda etapa. Vale. Pues ahora vamos a poner una rayota aquí. Bueno, pues no quiere. Ahí. Y ahora vamos a poner. Hay que poner solamente dos porque uno es muy pequeño. Vamos a poner aquí Guillermo de Oca. Como se escriba, yo me lo invento. De Guillermo de Oca vamos a poner poquitas cosas porque si no, no nos va a caber. Lo más importante, básicamente. Primer punto. Nominalismo. Importante. Bueno y bello. Yo ya después sabré lo que es. Yo me entiendo. Después, música es arte canónico. Porque lo pone ahí. Y por último, duda de Platón y su mundo de las ideas. ¿Vale? Por ejemplo, después añadiría a Philippe de Vitry. Philippe de Vitry. De Philippe de Vitry también vamos a poner un poquito. Crea Ars Nova, vamos a poner aquí. Vamos a poner mejora la notación. Aparece la figuración breve. Motete isorrítmico. Donde aparecen las taleas
y el color, que es importante. Y por último, Joan de Muri, que lo vamos a poner aquí. Vamos aquí, Ars Nova Música. Ya está. En una sola hoja me ha entrado todo. A ver, evidentemente todo se puede hacer mejor, más bonito, mucho más pequeñito, mejor escrito y todo. Pero bueno, por lo menos me ayuda a tener un concepto de lo que quiero poner en mi cuadro resumen, ¿vale? Y podría haber hecho una forma de ayudarme a estudiar, a memorizar, y cuando ya tengamos todos los temas vistos, que acabaremos dentro de 2 semanas, tendremos que hacer un resumen con todos los filósofos que vamos a tener que estudiar de cara al examen de septiembre, ¿vale? Entonces, yo creo que con esta clase espero haberte podido ayudar, ¿vale? He acortado muchas cosas. He acortado muchas cosas porque he tenido muchos problemas técnicos. Se me ha apagado más de una vez el iPad, he tenido que volver a empezar, en fin. He recortado muchas cosas, pero creo que dentro de lo malo se ven muchas cosas. Lo siguiente que ya veremos, esto lo voy a guardar. Lo siguiente que ya veremos va a ser aquí, en el tema 5, conoceremos ya el Renacimiento, que es la última parte de lo que te examina. El Renacimiento es igual, más o menos se extiende todo. Quizás lo más complicado sea la Divina Comedia de Dante, pero bueno, no tiene mucha dificultad, ¿vale? Entonces, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Espero que más o menos con este vídeo que anda, que si yo te enseñase las tomas falsas te miraría de risa. Se me ha apagado la tablet 4 o 5 veces. Yo espero que te haya servido. Mucha suerte en el examen de mañana. Y para cualquier duda o lo que sea, me avisa, ¿vale? De todas maneras, yo en Classroom, creo, de hecho me voy a meter en un momento antes de nada. En Classroom me faltan, que me imagino que lo subirás hoy, ¿vale? Ay, la historia. Vale, tendrías que entregar esta semana el cuadro resumen y tendrías que entregar también el PowerPoint de los pensadores, que es para el lunes. Acuérdate que quiero que me metas en el PowerPoint de los pensadores una cita de cada uno de los autores, ¿vale? Y por último, de flauta, que esta mañana se me ha olvidado decírtelo. Vale, sí, en Mozart, eso ya estaba todo, vale. Voy a ver si te cambio la estructura de las clases de flauta, porque me he dado cuenta de que para ti es un coñazo grabarte, aunque te voy a obligar a grabarte algunas cosas, pero sí que te tengo que dar más caña en flauta porque veo que te vienes un poco atrás y tal. Entonces yo quiero que te pongas a estudiar, ¿vale? Quiero que te pongas a estudiar flauta, indistintamente de lo que vayas a hacer después, pero hay que sacar bachillerato y tenemos que salir de ese estado de relajación en el que estamos. Entonces voy a pensar una forma de trabajar y a partir de la semana que viene vamos a cambiar esa forma, ¿vale? Me imagino que me entregarás a lo largo del día de hoy el Mozart, ¿vale? Y la semana que viene te toca entregar el estudio 4 Bohem, ¿vale? Ya veré lo que hago, porque en función de cómo esté el Bohem, pues ya te digo si me graba el Bohem o me graba otra cosa, ¿vale? Hombre, si tú ves que el Bohem lo tiene para ser grabado, pues me lo grabas, pero si tienes dudas, pues lo vemos en la clase, ¿vale? Y nada, mucha suerte en el examen. Para cualquier duda me escribe, ¿vale? No te copies, que parece una tontería, pero no te copies. Y nada, nos vemos la semana que viene y muchos besitos.